tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta conferencia del ciclo El Patrimonio de la Arquitectura del siglo XX que organiza ICOMOS España a través de la Comisión de Educación y Participación. Creo que todos y todas, bueno, habéis tenido puntual información de que hemos tenido un pequeño cambio y por lo tanto hoy nos acompaña José Peral López de la Universidad de Sevilla, que teníamos previsto que fuera la última conferencia, pero que sin embargo hemos tenido que adelantar a hoy y los invitados que teníamos para hoy pasarán para el mes de marzo. Bien, como os decía, nuestro invitado es José Francisco Peral López, es profesor en el área de composición arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y miembro de ICOMOS desde 1998. Enhorabuena. En la actualidad forma parte del grupo de investigación Transhumancias, que se dedica, dijéramos, a esta hibridación entre arquitectura, tecnología, ciencia y arte. Su labor docente en la Universidad de Sevilla la ha compatibilizado con las labores de gestión. Por un lado, en la antigua Fundación Caja de Madrid y también en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y en la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Un poco por hacer un poco memoria desde donde comienza, dijéramos, su trayecto de investigación. Obtuvo una beca de ICOMOS de los Estados Unidos en 1997 para tareas de catalogación en el proyecto para el Historic American Engineering Recording, en concreto en el Big Bend National Park de Texas. Desde entonces, su línea de investigación más importante ha sido el patrimonio, a la que ha ido incorporando y alcanzando mayor importancia las cuestiones de accesibilidad y la sostenibilidad del patrimonio. Fue comisario no hace mucho, y damos un salto en el tiempo, de la exposición Guadalquivir, Mapas y Relatos de un río, celebrada en el Archivo General e Indias de Sevilla en 2017, un magnífico edificio, y ha dirigido el proyecto de investigación Accesibilidad Universal en la rehabilitación de barriadas patrimonio del siglo XX. Ha formado parte del equipo de trabajo que ha editado la norma ISO de 2024 de accesibilidad y usabilidad, dijéramos, en el medio ambiente construido, Accessibility of Immovable Culture Heritage. Y bueno, yo creo que hoy en parte su conferencia, que tiene por título Barriadas residenciales de interés patrimonial, nuevas perspectivas para la intervención desde la accesibilidad y la regeneración, proyectos Acuna 20 y Re-Urbans DSS, en parte recoge estas últimas investigaciones que os he citado. Por lo tanto, no extraña que hayamos de alguna manera recurrido a José Peral para el tema de hoy. José, cuando tú quieras, puedes empezar. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias, Andrés. Saludar a todos y a todos los que habéis tenido a bien emplear vuestro tiempo de esta tarde, bueno, en apuntaros a esta breve charla que va a tener un matiz investigador, la verdad, va a tener unos componentes que quizás la imagen va a ser más el texto que la imagen, y pretenderé de una manera que sean indicaciones, estrategias o recomendaciones, ¿no? En el marco cronológico que ha introducido Andrés, ha sido fácil detectar que provengo del siglo XX, ¿no? Ya del siglo XX incluso bastante antes de que acabara, ¿no? Entonces, la dispersión, quizá voluntaria, de los distintos aspectos conlleva a que una visión cada vez más transdisciplinar del patrimonio va a exigir no solamente la presencia del arquitecto del investigador principal, sino toda una labor desde la multidisciplinariedad, pensando que la transdisciplinaridad y el trabajo en capas del mismo estrato al mismo tiempo sean necesarias para participar. Si os parece, me disuelvo como persona para dejar paso
al texto, ¿no? Bueno, como bien os decía Andrés, el título es precisamente eso, perspectiva para una futura intervención, ¿no? Una intervención que hasta ahora, pues evidentemente se ha estado haciendo porque el, el hecho de la rehabilitación en la vivienda es una actividad permanente, ¿no? Los dos proyectos, y justifico la ausencia de Daniel Navas, que es el responsable de Reurban de SS. De SS, adelanto, son las siglas para que nos podamos entender en inglés de Decision Support System, sistema de apoyo a la toma de decisiones, y yo en este caso de Proyecto de Laguna 20. Disculpar que él no haya podido estar, lo pensábamos hacer un poco a la limón y al final pues solamente estaré yo, ¿no? Bueno, intentaré que podamos ir viendo la distinta diapositiva, si puedo. Vale. Bueno, como os decía, la introducción al ciclo, al webinar de arquitectura contemporánea, plantea dentro de la vivienda residencial de carácter masivo, plantea un tema de muy difícil comprensión si hablamos de patrimonio con otros ámbitos patrimoniales, un patrimonio contemporáneo o quizá una perspectiva contemporánea del patrimonio. Quería traer para iniciar dos carteles que creo que puede ser significativo un poco del marco temporal en el cual situamos estas barriadas, polígonos, residenciales, o sea, lugares donde de repente hay que dar cabida a un gran número de personas procedentes fundamentalmente del ámbito rural, del ámbito del campo, y que acuden a la ciudad de mayor o menor tamaño porque el trabajo está allí. Evidentemente, la relación de la industria o la relación de la empresa con el trabajador tiene su origen ya en el siglo XIX, siglo XX, donde las colonias reunían viviendas de trabajadores vinculadas a un empresario en concreto, ¿no? Estoy pensando en Barcelona o en el propio Jerez de la Frontera con la industria bodeguera y cómo se da cabida. Estas viviendas que tienen diferentes marcos administrativos, como puede ser las casas baratas antes de la guerra civil, son una forma de ir facilitando el que esa vivienda, ese suelo, se pueda poner en carga y facilitar el que se conecte la vivienda con el trabajo, ¿no? Posteriormente, tras la guerra civil, se producen distintas fases de desarrollo que evidentemente darían para otras muchas más intervenciones, porque es una realidad muy compleja, también está muy estudiado, y quizás perspectivas de tipo más social también sean necesarias entrelazarlas con las propiamente históricas, arquitectónicas, antropológicas. Se produce tal fenómeno, no solamente en España, sino en la mayor parte de los países del marco del mundo occidental de aquel momento, donde de repente la población de una ciudad, bien sea Sevilla, Málaga, Zaragoza o, por supuesto, Madrid y Barcelona, ve multiplicar su población de forma cuantitativa, pero de forma cualitativa deja mucho que desear el diseño de los espacios intermedios, el diseño de los espacios intersticiales, esa escala intermedia que aquí la consideraba como tan maleable y que en ese momento todavía no tiene ni siquiera esa consideración. Con estos dos carteles traía dos momentos, uno del principio de los años 60, ya se ha construido durante la década de los 50 con la ley del suelo, con los distintos planes, creación del Ministerio de la Vivienda. Ya se han diseñado bastante de los polígonos industriales que son los de mayor obsolescencia, pues son los más antiguos que se produce en España. Y son objeto de una exposición itinerante que tiene en este caso el cartel de Múnich, se celebra en la Casa de España en Múnich, y que tendrá su continuidad en Tokio. Estos 30 años de arquitectura española también incluye ya como ejemplo polígonos residenciales como el de la Guinigüeta en Barcelona o el polígono San Pablo en Sevilla. Saltaba a justo el año 74, el minusval, y era el aprovechar estos 50
los 51 años, de una consideración sobre las personas que en ese momento, cuando llegan a la zona residencial, al polígono, a la barriada, son personas de un perfil muy joven, vienen del campo, pero precisamente ese perfil joven, al cabo de los 50 años, ha cambiado completamente la forma de la pirámide de la población, ¿no? De ahí que una de las causas mayores de la llamada obsolescencia en la barriada en la actualidad sea precisamente esos problemas de accesibilidad. Accesibilidad física, como la más inmediata, pero también la cognitiva y la sensorial. También aprovecho porque justo hace un año se modificó la Constitución para sustituir la palabra minusválido, ¿no? Bueno, esta dualidad, ¿no? de lo cuantitativo y de lo cualitativo hace que se planteen estrategias, que es lo que vamos a contar ahora, estrategias para ver cómo adelantar una intervención o parcial o global en función de la escala, de la dimensión, que también será cuestión a tener en cuenta, pero a rasgos generales dos visiones que pueden ser, por supuesto, complementarias de la intervención en el patrimonio residencial, ¿no? En el estado de la cuestión son cuatro aspectos los que nos van a dar un poco la pauta de dónde, ¿no? y hacia dónde pueden apuntarse esas intervenciones, ¿no? Está claro que las barriadas han sido o son objeto de estudio desde una casi dispersión disciplinar, cosa que es positiva, pero hace falta trabajo de implementación de esos diferentes estudios dentro de voy a llamarle casi una consideración urbana con toda la complejidad que el hecho urbano está tomando hoy en día, ¿no? Está claro que el nivel de obsolescencia tendrá también un gradiente en función de la localización, de la propia topografía, que siempre será relevante, de los materiales y, por supuesto, de las condiciones externas que hagan que la respuesta a los estándares de confort y la necesidad de hacer frente a las consecuencias del cambio en el clima, pues haga que se prioricen o no ciertas visiones, ¿no? Por supuesto, el reconocimiento patrimonial, por todo lo que se ha trabajado dentro de la disciplina del patrimonio, evidentemente aprovechar toda esa labor, pensar en registros, en catalogaciones, pero no llevándolas las existentes para otros patrimonios, sino ser conscientes de cuáles son los valores que el patrimonio residencial de carácter masivo tiene respecto a otros patrimonios, igual que se puede hacer, ¿no? Y eso sí requiere un trabajo muy, muy exhaustivo, ¿no? Y por supuesto, pues tener en cuenta hacia dónde se puede llevar esa barriada. Nosotros proponemos dos, que en este caso son la accesibilidad universal, física, sensorial y cognitiva. La siguiente, que es el sistema de apoyo a la toma de decisiones, que veremos en primer lugar, pero también existen otras de mucho más reciente planteamiento y proyección, como es la implementación de gemelos digitales. El poder tener la copia, entre comillas, digital y poder hacer experimentaciones y validarlas sobre la realidad, adelanta mucho tanto inversiones económicas como de esfuerzo y de personal, ¿no? Sobre el estado de la cuestión en cómo esas barriadas son objeto de estudio, junto con ese nivel de obsolescencia que habrá que dar respuesta a la urgencia, y en ese avance del reconocimiento hacia una perspectiva, es donde se sitúan estos proyectos, ¿no? Accesibilidad universal en la rehabilitación de barriadas, la discapacidad física, sensorial y cognitiva en el patrimonio residencial del siglo XX, que forma dentro de una convocatoria de la Consejería de Fomento, de la Secretaría General de Vivienda, a las universidades andaluzas, y luego el proyecto Reurban DSS, como decía, Decision System Support System, sistema de apoyo a la toma de decisiones, con esa herramienta que rentabilice de una forma óptima las inversiones, siempre con criterios de actuación de carácter patrimonial. Bueno, pues si os parece, pues empezamos con, la, con el proyecto Reurban, que está dentro del plan propio de la Universidad de Málaga, donde, como decía Daniel Nava, es su investigador principal, ¿no?
Bueno, la hipótesis de partida es precisamente eso, renovar la forma de análisis, de evaluación, de diagnóstico e intervención de entorno urbano con ciertos valores patrimoniales, con una diferencia, que esos valores patrimoniales no son parámetros convencionales. En todas estas sesiones que estáis viendo sobre el patrimonio contemporáneo queda de forma muy evidente que son esos valores los que hacen específico el patrimonio contemporáneo, desde el industrial hasta otro tipo de patrimonio muy concreto y que en este caso valores como la identidad, como la apropiación o la autenticidad y los caracteres y la dimensión social del patrimonio debe tenerse en cuenta de una forma incluso cambiante, porque los patrimonios en gran parte de las ocasiones están vinculados a una vida relacionada con la exposición, con la puesta en valor, con el turismo, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio vivo, un patrimonio que necesita incluso en una progresión geométrica adaptarse a nuevas, a nuevas circunstancias y que es bastante complejo su intervención por su coste y porque realmente hay que tener unos parámetros de consideración diferenciados, ¿no? Esas técnicas, esa actualización y renovación de las técnicas, las consideramos como totalmente necesarias y hay que superar visiones parciales, tener en cuenta que no es lo mismo aunque el hecho sea igual de esa diáspora del campo a la ciudad, no es lo mismo en una situación geográfica en concreta. Luego también el peso de la dimensión arquitectónica, al ser arquitectura contemporánea, excede el valor del autor a veces sobre la propia obra, y eso es un caso concreto de la arquitectura contemporánea, ¿no? Y sobre todo el que hay que pensar ya, y cada vez parece que casi a empujones sobre nuevos marcos como la inteligencia artificial y la Big Data, ¿no? El objetivo, esa herramienta digital, esa aplicación que facilite la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se le introduce una serie de variables que forman gran parte del diseño de este proyecto para que de una visión integral los resultados sean los mayores en beneficio y de menor impacto. Es decir, que tengamos una regeneración desde diferentes perspectivas con una rentabilización máxima de la propia inversión y teniendo en cuenta la dimensión social, ¿no? Por eso ese objetivo general en esa hipótesis remarca lo que os decíamos, comentábamos antes, de que son necesarios considerar, bueno, nuevos porque realmente nos parecen, nos llaman más la atención, o son realmente, pero ya dejan de ser nuevos porque están dentro de nosotros, ¿no? Y la inteligencia artificial, cada día que pasa, deja de ser menos novedosa para ser más formando parte de la vida real, ¿no? Y herramientas digitales cada vez pues estamos más acostumbrados a su uso, ¿no? Por una parte, para elegir esos casos de estudio se tomaron en cuenta una serie de estudios, de valores, perdón, de estudios previos, donde para el caso de Andalucía se tomaron en cuenta esos conjuntos, esas barriadas desde principios del, del siglo XX, por el barrio obrero Reina Victoria en Huelva, vinculado a la minería, o en Jerez respecto a la industria del vino, pero como a lo largo de ese, sobre todo, segunda mitad del siglo XX, tenemos diferentes registros, como el Edocomomo, Sudoe, tenemos catálogos, entonces hemos ido registrando todos estos distintos ámbitos de la documentación del patrimonio contemporáneo a fin de tener una lectura amplia de dónde se localizan, en el caso de Andalucía, esas barriadas, esos conjuntos, esos elementos residenciales, ¿no? Los teníamos hasta el año 53 o desde el año 53 hasta el año 92, ¿no? Pensar que tenemos en poblaciones medias, en capitales de provincia, empiezan a aparecer en torno a ciudades donde la industria en la segunda mitad del siglo XX, como el caso de Linares, tiene una gran profusión con la minería y con industrias como Santana, Monrobe, o también sigue continuándose en las capitales de provincia. Es importante considerar estos registros, inventarios y catálogos como punto de partida, incluso la propuesta de la revisión
de estos propios elementos, porque muchas veces la documentación sigue o seguía heredando formatos y fórmulas procedentes de otros patrimonios, ¿no? Pensamos en los catálogos de los planes especiales de protección de los conjuntos históricos o cualquier otro elemento, y realmente el patrimonio contemporáneo, sobre todo a partir de la consideración de la dimensión social, está cambiando de una forma considerable cómo registrar para conservar patrimonios que hacen un trasvase entre lo material y lo inmaterial, y lo tangible y lo intangible. Bueno, pensamos que era importante tener esta documentación este listado, básicamente, y también pensar precisamente en que esos catálogos pueden considerarse también unos elementos fundamentales, con su revisión pertinente, para una posterior intervención, ¿no? Aquí os traigo de una última publicación sobre el patrimonio contemporáneo de la vivienda masiva, ¿no? Como sería una traducción literal en España, con el caso de Madrid, Málaga y Zaragoza, donde se recogen, a modo de catálogo y de propuesta metodológica, el registro de los valores patrimoniales de estas barriadas, ¿no? Es un artículo que lo tenéis en la revista ACE, en el número 55 del año 2024, ¿no? Pues de estos casos de estudio, de estas propuestas, se eligieron dos barriadas en las ciudades de mayor población de Andalucía, en Málaga y en Sevilla. En Málaga fue la barriada Girón, en la carretera de Cádiz, y en Sevilla la que se conoce como Los Pajaritos, ¿no? En este caso de la parte este de la ciudad, donde combinan, si además en la fotografía se puede ver cómo distintos diseños hacen que cada uno sea unidades prácticamente autónomas, pero realmente no hay más relación entre ellas. Bueno, de estos dos casos de estudio se plantearon diferentes fases, ¿no? Que en concreto son 5 las fases que se consideran sobre el proyecto, en donde comienza el trabajo con la identificación y caracterización del problema, donde se incluye un análisis de una selección de buenas prácticas y casos de referencia con sus propios criterios. Evidentemente, las intervenciones previas o las buenas prácticas y casos de referencia seguramente tendrán un matiz o un criterio diferenciado, y unificarlas también forma parte ya de esa identificación y caracterización del problema, ¿no? Y en esta fase se responde a objetivos específicos que pasan por contribuir al establecimiento de ese estado de la cuestión que adelantábamos anteriormente, cómo identificar y relacionar los factores y disciplinas que pueden intervenir en la regeneración urbana con matices patrimoniales, ¿no? Que siempre es la coletilla. En los criterios y las variables de actuación, se va al objeto del estudio, su integración sobre todo una estructura relacional y un análisis de las acotaciones que el propio estudio, según la disponibilidad de datos que se tiene. Considerar también las variables, tanto pasadas, pero al mismo tiempo presentes, sobre todo, de como un cierto adelantamiento de cómo puede ser en un futuro muy cercano, ¿no? Son definir criterios contemporáneos para la actuación de esa regeneración, jerarquizar, porque al fin y al cabo en toda intervención, ya sea de patrimonio, vamos a llamarle de convencional o tradicional, hay que jerarquizar los intereses y las variables a tener en cuenta en los procesos, y empezar a considerar cuáles son las posibilidades que ofrecen los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Sistemas que se emplean en otros ámbitos, en otras disciplinas, pero que se pretende, de una manera o de innovación, aportar también cuestiones sociales, como puede ser la innovación social, dentro de estas propuestas de regeneración, ¿no? En el diseño de la propia herramienta digital se cuenta con técnicos, con personas de formación para poder hacerlo de una forma que se pueda testear, que se pueda implementar, que tenga una sencillez dentro de la propia aplicación, y que se pueda poner en marcha. Esta aplicación
sería una selección de la barriada, la que hemos comentado con anterioridad, que se puede ampliar a aquellas que de la fase uno se hayan identificado que tengan situaciones tanto de la propia configuración como su caracterización similares, ¿no? Eh, Crear una base de datos referenciada de barriada con sus características siempre será un complemento a esa aplicación y, bueno, un complemento una realidad el que se pueda aplicar de forma, de forma directa, ¿no? Y al final, pues plantear una evaluación de los resultados del proyecto. El, el proyecto Reurban contiene, desde el punto de vista de la configuración, de la transdisciplinariedad, traer de otro ámbito, no llamarle no diríamos de la, de la informática, ¿no? Sería como muy inmediato decirlo, pero sí de otros ámbitos disciplinares la resolución de problemas o de situaciones a la intervención en la vivienda. Evidentemente, cuando se juega con plantear la regeneración de barriadas desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? No solamente desde la accesibilidad física, como decíamos, que son actuaciones, podemos llamarle que realmente se están haciendo de forma puntual en edificios, sobre todo con la instalación de ascensores, en espacios públicos, con el diseño más o menos afortunado de rampa, pero evidentemente la regeneración de la vida en una barriada pues contempla mucho más particularidades por el tipo de población por el futuro, ¿no? Por el futuro propio de la realidad social, ¿no? Entonces, lo que se pretende es dar una respuesta inclusiva a esas edificaciones y entornos y la propia rehabilitación de los edificios, ¿no? Se piensa tener la idea de que un modelo social sitúa pues, en esas competencias junto a la de carácter técnico, con lo cual es un poco el intento de que sea un acicate para también en la propia formación de los técnicos y de la propia formación de los responsables de carácter municipal o autonómico de la regeneración en las barriadas, pues que contemplen en su propia formación de esa consideración de un modelo donde no solamente lo técnico tiene cabida o tiene como objeto final, sino que también haya una comprensión global y que dé esa respuesta inclusiva, ¿no? Entonces, superar barreras invisibles, dar, eh, dar demanda a una formación específica de las particularidades, sobre todo y muy centrado también en los espacios libres, evidentemente una de las características de las barriadas a nivel morfológico de valores patrimoniales son esos espacios libres. Al construirse en altura, se genera una serie de espacios que le dan esa diferenciación, entre otros aspectos, a las barriadas residenciales y que acaban convirtiéndose, en un momento dado, acabaron convirtiéndose en bolsas de aparcamiento o fondos de saco donde la desorientación, al perder referente de la actividad diaria, hacen que se conviertan en espacios totalmente inhóspitos, ¿no? Y en este caso, las tecnologías de la información y de la comunicación pues pueden ser nuevos marcos de referencia, ¿no? El objetivo, pues, ampliar el número de beneficiarios de las políticas de rehabilitación, con medidas incluso sencillas desde un principio, ¿no? El facilitar los bucles FM para personas con discapacidad auditiva, generar itinerarios no solamente con pavimentos pododáctiles, sino también itinerarios de sombra que serán fundamentales para poder colaborar con la inserción de la población de cierta edad en la participación de actividades de la comunidad, ¿no? A lo mejor cuestiones que pueden parecer, bueno, obvias, pero que hay que poner en marcha, hay que materializarlas, ¿no? Y quizás esa necesidad de tener en cuenta la dimensión social del patrimonio, en este caso en la valoración de la barriada, adquiere mucho más sentido, ¿no? Objetivos, pues, casi de una forma metodológica e investigadora tradicional, pues tener ese marco teórico y conceptual donde se pongan en relación pues, los conceptos de accesibilidad, sostenibilidad y patrimonio desde el propio planteamiento que la accesibilidad es un punto de convergencia
de la sostenibilidad y el patrimonio, porque si realmente no trabajamos ya con entidades únicas, ¿no? Patrimonio, sostenibilidad, sino que hay que encontrar lugares de convergencia para que de distintos aspectos se intervenga de una forma global y en este caso proponer que sea inclusiva, ¿no? La selección de propuestas siempre es relevante para tenerlas como referentes sobre las que trabajar, colaborar en la digitalización de los procesos de las viviendas. Puede volverse como un arma de doble filo la digitalización, porque haga que personas y la brecha digital sean muchísimo más grandes al pretender favorecer con la digitalización, pero al fin y al cabo no hay esas posibilidades de inserción en el mundo digital para todas las personas, ¿no? La participación ciudadana, teniendo en cuenta los espacios públicos como ámbitos ideales, idóneos y necesarios para esa, para esa participación y, por supuesto, la transferencia social y científica en diferentes niveles de comprensión, desde un artículo científico hasta una adaptación en lectura fácil de cualquier documento que pueda ser importante para, para el uso de un, de un bloque residencial. En este caso, ese perfil se pretendía incorporar de las distintas asociaciones, como era, por supuesto, el movimiento asociativo, como era Plena Inclusión, COCENFE, Fundación 11, ICOMOS y el Colegio de Arquitectos, ¿no? Administraciones, como la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, y desde el punto de vista patrimonial, con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Universidad de Sevilla, desde la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Psicología, que creíamos que era muy importante, y la Universidad de Málaga con la Escuela de Arquitectura. Esta visión transversal nos habla sobre todo de dos ámbitos necesarios encontrar puente entre ellos, ¿no? Pues sea por una parte la tutela patrimonial y por otra parte las estrategias sociales. No es casual, bueno, sí es casual, pero yo le quiero encontrar un punto más de ligazón, el hecho de que en 2005 se redactara la- el texto de la Convención de Faro y en 2006 se redactara el protocolo de la Convención de Nueva York de personas con discapacidad. Si por una parte en Faro se pretende dar esa visión, esa dimensión social del patrimonio, con la Convención de Nueva York se abre todo el ámbito de inserción de personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y, por supuesto, el disfrute del patrimonio y de la cultura entran dentro de eso. Yo digo que 2005-2006 pueden parecer que sean casuales, pueden que lo sean, pero creo que quiero encontrar esos puentes de unión. Y en este caso planteábamos como en cada ámbito, pero con esas intervenciones sociales y esa intervención arquitectónica se puede llegar a lugares de convergencia donde poder hablar de innovación, de mejora de la accesibilidad, de confort, donde se pongan al día las convocatorias, los programas, las subvenciones, donde al mismo tiempo haya una identidad y apropiación espacial de los ámbitos comunes de la barriada, ¿no? Que son esos grandes equipamientos que lo identifican, bien sea desde el equipamiento religioso, el comercial con las galerías comerciales y, por supuesto, los espacios libres, ¿no? Creo que es fundamental identificar los valores, tanto materiales como inmateriales, por ejemplo, esos tres grandes equipamientos para poder saber cómo regenerar esa vida, ¿no? Fundamentales también unas herramientas que están y que todas las administraciones locales deben tenerlas, que son los planes de accesibilidad. Planes de accesibilidad que en un listado que llegamos a realizar, pues o no existe, o es una ordenanza, o está sin revisar y prácticamente acaba convirtiéndose en un documento obligatorio por ley, pero acaba convirtiéndose en un documento resultado de copia-pega de versiones anteriores y que solamente se acuerdan de él cuando hay que pedir una subvención a fondo europeo o cualquier otra ayuda y te piden que justifique que cuentas con un plan de accesibilidad. El plan de accesibilidad, pues sucede igual que los decretos de accesibilidad. Cuando va a haber el apartado patrimonial, pues como no hay conexión entre la administración competente en materia de patrimonio y la administración competente en accesibilidad, pues ahí ese no se encuentra.
no hay lugar, no hay referencia y invita a la otra administración a invitarse a participar, pero se queda en ese aspecto. Y ahí entendemos que ese es un punto muy importante que en este caso la administración competente en materia de patrimonio, autonómico en lo posible en lo local, debe tener muy en cuenta. Y en el caso, hablo de Andalucía, es ausente esa implicación. Bueno, ¿qué es lo que se pretende al final con estos proyectos y con la transferencia y los resultados? Una parte se pensó en realizar una guía de arquitectura inclusiva que se presentó el mes pasado, una, un conjunto de artículos temáticos, como decía, en la revista ACE de la Universidad Politécnica de Barcelona y al mismo tiempo el diseño de una aplicación en realidad virtual en continuación de otra ya realizado sobre itinerarios inclusivos. Bueno, la guía os la comentaré ahora al final porque ha sido el último resultado que se ha tenido del proyecto. Comentar que en esos artículos temáticos se le dio también cabida porque parecía que era muy significativo el la consideración del espacio público desde una perspectiva también psicosocial, porque la soledad no deseada también es otro de los aspectos que hace que la vida en un conjunto residencial contemporáneo sea muy marcado. El hecho de que se aíslen las personas conlleva a que la convergencia de esas medidas de accesibilidad haga que se potencie de una forma negativa esa soledad no deseada. Y son visiones que están simplemente a la hora de tomarla, de hacer un análisis, pero ponerla en relación como esos puentes temáticos con otros ámbitos y realmente ponerlo al servicio de la intervención final, ¿no? Luego en el diseño y en la aplicación realidad virtual se tomó en el polígono San Pablo una avenida, la principal, la Avenida de la Soleá, y sobre un vídeo 360 se van proyectando pictogramas de manera que la persona que pueda hacer ese recorrido previamente lo pueda visualizar, lo pueda apropiar para sí, ¿no? Y ver en qué parte pues, hay un contenedor, en qué parte hay una parada de autobús, en qué parte está la iglesia o incluso un grafiti en una fachada. Os decía que la guía de arquitectura inclusiva, bueno, estos serían los tres referencias en, en la web. Y como decía, sobre la guía de arquitectura inclusiva se organiza en tres capítulos temáticos. El primero es sobre patrimonio contemporáneo, el por qué conservar el patrimonio contemporáneo. El segundo va directamente al ámbito de la accesibilidad, donde desde las asociaciones y donde desde la administración competente en materia de accesibilidad ponen simplemente las cuestiones básicas que son importantes tratar en un inicio de cualquier intervención. Está pensado también esta guía de arquitectura inclusiva para, sobre todo, aquellos técnicos o aquellos empleados de la administración que tienen que tratar con subvenciones, con ayudas, con protocolos que les exige conocer términos que no están habituados, como puede ser patrimonio contemporáneo y puede ser accesibilidad, y pueden encontrar aquí una especie de glosario desarrollado sobre terminología que les puede facilitar el trabajo, ¿no? Y luego un capítulo 3, como decía, que el que es responsable el Departamento de Psicología Social, sobre la percepción psicosocial del espacio urbano, y donde se tratan temas muy interesantes sobre la desigualdad, incluso la discriminación, y todo eso dentro de una construcción social del territorio y del espacio urbano. Bastante interesante. Una segunda parte, que se llama capítulo 4, como decía, que estaba destinado a contar no solamente prácticas recomendables, buenas prácticas, sino a englobarlas dentro de acciones de la propia intervención. Así, en el capítulo, en este capítulo 4, como decía, como casi segunda parte de la publicación, pues tenemos el diagnóstico, la gestión y la aplicación tecnológica, ¿no?
en un resumen de ese apartado, se tomaba como diagnóstico el caso de Barcelona, como caso concreto el de la barriada de la Prosperidad, en Nou Barris, noreste de la ciudad, pero sobre todo el documento de referencia que proponemos, que desmenuzamos, que presentamos, es el diagnóstico para el plan de accesibilidad de Barcelona, ¿no? Realizado por el Instituto Municipal de las Personas con Discapacidad, con personas como Estela y como Guillermo, que se ofrecieron desde pie en calle a contar cómo no solamente intervenir en las barriadas, ¿ya?, sino cómo hacer un diagnóstico completo y exhaustivo de cuál es la realidad, ¿no?, la accesibilidad de la ciudad. Luego, en la gestión, fuimos a Madrid y allí en la empresa municipal de la vivienda pudimos conocer no solamente la intervención en Ciudad de Los Ángeles, una, una barriada residencial de Secundino Zuazo, uno de los grandes arquitectos de la segunda en mitad sobre todo del siglo XX, sino también cómo durante años ir renovando los protocolos y los convenios de colaboración entre administraciones de diferentes ámbitos, como es la municipal, en este caso la gestionada por la empresa municipal de la vivienda, y la de la Comunidad de Madrid, en sus diferentes ámbitos competentes en materia de vivienda, accesibilidad o regeneración. Lo creemos que es como un caso significativo, sigue en la fase produciéndose. Ciudad de Los Ángeles también tuvo la fortuna de tener una parada de metro, facilitó mucho, pero sobre todo en un intento de que la participación ciudadana con la asociación también tuviera su eco y su altavoz dentro de esas medidas de intervención y de regeneración. Y ya por último en Sevilla, bueno, aprovecho ya para despedirme, como quien dice, en casa, ese empleo de la aplicación de la realidad virtual con una intención de previsión de un itinerario, pero al mismo tiempo porque puede ser una herramienta, y vuelvo al empleo de la tecnología, incluso de los gemelos digitales, una herramienta de estudio previo, de diseño, de poder modelar en el objeto digital para poder llevarlo a la práctica en la intervención real. Bueno, pues espero no haber sido muy textual, nunca mejor dicho, y aunque haya sido mucha letra, mucho sobre negro sobre blanco, que os haya permitido escuchar, oír o tener en perspectiva posibilidades de plantear proyectos, modelos sobre todo de regeneración, donde evidentemente el factor de escala será fundamental, donde las caracterizaciones, la valoración del patrimonio contemporáneo sea el hecho en sí que sea el motor de partida para que este patrimonio material, pero al mismo tiempo inmaterial, que tenemos que mantenerlo, y no digo tenemos solamente sino por las propias necesidades coyunturales. Y pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchísimas gracias, José. Cuando quieras, dejas de compartir y así podemos verte también a ti. Dejo de Eh, compartir. sí, estas cosas tienen su qué. José, muchísimas gracias por la conferencia, está muy bien. Yo creo que lo has explicado todo, dijéramos, todo el trabajo que habéis desarrollado, la importancia, por un lado, que tiene todo este patrimonio, un poco, no voy a decir ninguneado, sino algo olvidado de las barriadas sociales que se hicieron fundamentalmente en los años 50, 60 y a principios de los 70 para atender todos estos movimientos migratorios del campo a la ciudad y que, bueno, casi el objetivo era construir el barrio y olvidarse, dijéramos, del espacio donde se encontraban, ¿no? Por otro lado, ya me voy a hacer con la guía de arquitectura inclusiva que
mm, ya solo el diseño de la portada me ha parecido muy, muy atractiva y has desarrollado algunos de los puntos, pues porque incluso a veces los que somos profesionales y nos dedicamos bien a la investigación o bien al proyecto, en este caso de arquitectura, ¿no? Tenemos a veces dijéramos, una concepción de estas, dijéramos, dificultades, ¿no? Bueno, un poco anticuadas, un poco limitadas a cierto tipo de personas, cuando en realidad hay, dijéramos, temas de accesibilidad que no son exclusivamente físicos, no son exclusivamente de colocar rampas, de colocar barandillas, de colocar ascensores, como muy bien has dicho. En este sentido, has hecho una observación, no voy a decir irónica, pero sí diciendo, bueno, muchos ayuntamientos redactan estos planes de accesibilidad que obviamente son necesarios en muchas de estas barriadas porque era suelo público y como también has puesto como ejemplo, muchos han terminado no ya siendo un lugar de paseo pavimentado con arbolados, sino que se convierten fundamentalmente en bolsas de aparcamiento, ¿no? Me pregunto, todos estos planes de, dijéramos, regeneración, recuperación, fundamentalmente de los espacios libres que rodean a, a los propios edificios, a los propios bloques de vivienda, los ayuntamientos, quiero decir, independientemente de que pidan subvención, independientemente de que se puedan de alguna manera sumar en algún momento algún carro que aporte inversión, porque todas estas obras, dijéramos, tienen su coste y decidimos acometerlas ahora en un sentido más amplio de lo que podría haberse acometido hace 25 años o hace 50 cuando se hicieron. O, quiero decir, los ayuntamientos, independientemente de que un año puedan o no pedir una subvención, me pregunto, ¿están desarrollados? Es decir, lo intentan desarrollar por fases, intentan acometer actuaciones. Lo digo porque, aunque sea porque hay como, en estos barrios sociales hay como dos partes, el entorno y luego a veces el deterioro que tienen los bloques. Entonces yo ahora no te pregunto por el deterioro de los bloques, no te pregunto por la necesidad de reparar fachadas, de mejorar instalaciones, de introducción de ascensores, en fin, todas estas cosas que permiten de alguna manera que las casas las sintamos como propias quienes las ocupamos, ¿no? O quienes vivimos en ellas. Sino me pregunto por el espacio. Los ayuntamientos, de alguna manera, al margen de que lleguen unas subvenciones, que para eso tienen que pedirlas, me pregunto, ¿los están desarrollando? Es decir, poco a poco. Es que yo pienso, Andrés, que uno de los motivos por los que contamos esta perspectiva de los proyectos, sobre todo es porque al ser intervenciones muy complejas, creo que es necesario tirar de modelos que son aplicados en otros ámbitos, que no tienen nada que ver con la regeneración, para poder optimizar la inversión. ¿Por qué? Porque, claro, intervenir en un espacio concreto, libre de una barriada, no tiene sentido si no lo haces dentro de un plan por lo menos que tenga una visión más general y que al mismo tiempo esa barriada está relacionada con otra barriada o a lo mejor está con el centro histórico o a lo mejor está con una zona de polígono industrial. Es decir, son intervenciones en ámbitos patrimoniales, pero con una complejidad de una escala que supera lo que creo que estamos habituados. Y creo que también por escasa fortuna, en las administraciones pues tampoco tienen toda esa capacidad técnica para poder visualizar el problema. ¿Qué es lo que sucede? Que quizás las intervenciones sigan siendo de carácter puntual, pero no forman parte de un modelo mayor, porque quizás haya que recurrir a otras herramientas, llámale digitales o llámale modelos de gestión, que vengan ya donde tengan cabida todas esas variables. No solamente, como decíamos, la de la materialidad de las edificaciones, que también, simplemente la de cómo regenerar espacios de convivencia existentes en ámbitos concretos y con relaciones muy, muy particulares. Entonces, creo que le falta a las administraciones esa herramienta. No te digo exactamente cuáles son, o sí una perspectiva donde haya que acudir a modelos que te generen soluciones donde tú luego las puedas, evidentemente, testear, ¿no? Como todos los resultados de la, vamos a llamarle, de la digitalización. Bien, no, además, José, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque
de pronto me ha venido, es decir, quizás a veces estamos más acostumbrados y más habituados al lenguaje, incluso el técnico, que tiene que ver con el patrimonio histórico. Por lo tanto, normalmente toda pieza del patrimonio histórico que ya empieza a tener un cierto relieve, y ya no que tenga una declaración ministerial o de la consejería que le corresponda, sino que esté protegido integralmente dentro del plan general, del término municipal de la ciudad, normalmente suelen, es decir, se les intenta acometer a través de un plan director. Y entonces yo la palabra mágica, plan director, yo digo, pues es que sería estupendo, ¿no? Es decir, que Mm. dijéramos estos conjuntos de barriadas, que no son pocas, que en No, general, no. no, que son muchas, que en general suelen ser como un patrimonio menor. Dentro, por ejemplo, tú has citado Docomomo, ¿no? Entonces suele ser como un patrimonio menor porque pues también en Docomomo pues buscan, dijéramos, como obras que estén en en muy buen estado para que sirvan como ejemplo y referencia. Entonces, si los edificios ya su materialidad está, dijéramos, muy afectada, pues pasan a una segunda o tercera fila, ¿no? Entonces, claro, me ha venido esta cuestión a la cabeza por simplemente decir, bueno, la palabra no es la misma, la palabra no es la idónea, pero quizás sí que sería interesante que los propios servicios técnicos redactasen, dijéramos, estos planes de una accesibilidad más universal y, bueno, ya está ahí. Cuando llegue el programa, dijéramos, la convocatoria de subvenciones, ese es el momento de entrar, no para Ujú, todo, claro. a lo mejor para una parte. Claro, Eh, pero la propia dimensión de la formación, al final, de la persona o el personal que redacte o que ponga la convocatoria en pie, necesita de un conocimiento de terminología, de normativa, de recomendaciones para poder abordarle bueno, de una forma lo más satisfactoria posible, ¿no? Tanto de niveles, vamos a llamarle, de mayor volumen como cosas más inmediatas, ¿no? Y no caer a lo mejor en la rutina del ascensor, la rampa, la barandilla, ¿no? Y bueno, pues es un poco la intención de estos proyectos, ¿no? En el caso de la accesibilidad, pues ponerla como una perspectiva en la regeneración. Bien, te voy a trasladar, por un lado, un par de preguntas que nos han hecho a través del chat, te las voy a leer, primero una, después la otra, pero me adelanto porque, para decir una cuestión general, Marta de la Rosa, la Mata, me hace una primera pregunta respecto de las grabaciones de la conferencia. Ahora os respondo a todos por el chat, por seguir un poco con nuestra conversación con el invitado. Te paso la pregunta, la primera pregunta, que es de Flavia Rinaldi, que nos dice, pregunto si en la misma línea de la accesibilidad se tienen en cuenta otro tipo de capacidades especiales, como las auditivas y visuales. Soy arquitecta y trabajo en patrimonio y en arquitectura escolar y hace tiempo me vi en la necesidad de incorporar este tipo de adecuaciones por la propia intencionalidad de la inclusión en plena educación. Ya, y nos añade, por otro lado, un poco al hilo de la conversación que manteníamos, coincido plenamente en que si no es con un plan mayor, estas acciones son imposibles. Pero en cualquier caso, la primera parte de la pregunta tiene que ver con estas cuestiones, dijéramos, de estas capacidades especiales como las auditivas y las visuales. Y claro, muchas gracias, Flavia, por plantear la cuestión, porque te añadiría la cognitiva, es decir, cómo facilitar, cómo facilitar el hecho de que una persona con dificultades pueda hacer un itinerario que pueda llevar, si es en edad escolar, desde su casa hasta el colegio, porque tiene unos puntos de referencia que le permiten tener seguridad, que es otra de las cuestiones que se nos olvida en el patrimonio residencial, ¿no? Y en su espacio. La seguridad de poder hacer un recorrido con esa tranquilidad porque te identifica con el espacio y al mismo tiempo pues, puedes tener autonomía, que eso es fundamental para el desarrollo de la persona. Entonces, por supuesto, claro, es fundamental el atender cuestiones generales, pero también a particularidades y dar respuesta a asuntos, por lo menos facilitar o intentar facilitar eh, la mejora en las condiciones y en el bienestar. Bien, y luego, por otro lado, Marta, que es quien nos hacía la pregunta respecto de las conferencias, dice,
El problema es que tienen que ser planes directores con intencionalidad y compromiso de ejecución, porque si no, se hacen planes directores que se quedan en un cajón por tiempos y tiempos, es decir, que quedan un poco en papel mojado. Nos indica que ella trabaja en patrimonio y que muchas veces pasan estas cosas y es una pena. Marta, ya te digo yo que sí, que estoy contigo y que efectivamente pasan. A veces se cubre el expediente encargando el proyecto, pero luego no hay ese compromiso de desarrollo y ejecución. Pero dinos tú, José, te digo, Sí, lo que decíamos antes, sobre todo porque bueno, acabamos con palabras que llenamos de tanto contenido como plan director, como sostenibilidad, incluso casi como paisaje, ¿no? Que le damos ponemos tanta esperanza en sus resultados que solamente si no se le da a los instrumentos, se le da su utilidad y su funcionamiento, pues no sirve. Y en el caso de los planes de accesibilidad, convertidos en planes directores, su visión es fundamental. Es decir, organizar las actuaciones para cumplir con esos objetivos. Está claro. Eso es lógico, Marta. bien. No sé si alguien más desea hacer algún tipo de pregunta, porque nuestras dos interlocutoras, tanto Marta como Flavia, que además las tenemos en pantalla y las podemos ver, en realidad entre ellas se complementan. Quiero decir, bueno, pues efectivamente ellos dicen, no, si es un plan y no hay fondos, pues se queda en nada, se queda en una idea, en mera declaración de intenciones. Eh, Perdón un momento, porque me están preguntando por cómo tenemos las conferencias, las anteriores conferencias, si las tenemos grabadas, si están ya disponibles en el canal YouTube. Y entonces, quiero decir esto, es decir, respecto de las conferencias del ciclo, como muy bien me habéis preguntado y habéis señalado, la primera, que es la que dio Alfonso Muñoz Cosme, bueno, pues está disponible en YouTube. Luego la segunda y la tercera las tenemos en postproducción, porque en concreto en la primera tuvimos el problema de que nuestro invitado pues no supo exactamente quitar el PowerPoint, la pantalla se quedó en negro, la grabación está con la voz en off y queremos de alguna manera que no subirla así. Es decir, queremos subirla y por lo tanto es un trabajo lento, porque una persona tiene que montar todas las imágenes a partir del PowerPoint, combinarlo con la presencia, en este caso, del Celestino García Braña. Luego la tercera, pues estamos en lo mismo. Si no postproducimos la segunda, no postproducimos la tercera, que tuvimos de invitado a Paolo Sangiù, de Docomomo Italia, y que nos ofreció un poco algunos ejemplos sobre cómo está la investigación en el patrimonio del movimiento moderno en Italia, cómo funciona Docomomo, cómo están los archivos y algunos ejemplos de intervención en este patrimonio. Y por último, la cuarta, que fue la primera de este año, que la dio en enero Natalia Tielve, de la Universidad de Asturias, representante y colaboradora e investigadora de la Asociación Incuna del Patrimonio Industrial, con sede en Oviedo. Tenemos un problema mayor. Disponemos de toda la documentación, pero no la grabamos, con lo cual aquí sí que tenemos una labor, dijéramos, más difícil de tener que volverla, dijéramos, a recuperar. Y aquí, de esta cuarta, sí que lo siento en el alma, pero no sé todavía cómo saldremos. Esta se está grabando y, por lo tanto, muy probablemente en muy poco tiempo la subiremos también al canal de YouTube. No sé si hay alguna pregunta más, alguna o alguno de los asistentes. Y no sé si me he saltado alguna pregunta, yo creo que no. La de Flavia planteada y contestada, la de Marta planteada y contestada. Bien. José, Dime, Andrés. no sé si quieres añadir algo más. Dar las gracias sobre todo, porque la verdad que, como yo digo, el que dediquen una hora de su tiempo, hora y media, a estar aquí escuchándonos, pues yo creo que es de agradecer, ¿no? Eso no tiene nunca un valor
un precio porque realmente es la mayor satisfacción cuando sobre una temática compleja, reconozco que es difícil el poder, quizá a lo mejor las expectativas sobre soluciones concretas sería incluso contraproducente, porque una solución concreta en una problemática concreta deja otra, o por lo menos deja bastante otras sin cubrir, ¿no? Y esa intervención holística, ¿no? Que es ideal, llegamos a la conclusión de que son complejas. Eso sí, es cierto de que casi como en, en todo lo que cada vez se está transformando el día a día en nuestra sociedad, la complejidad se está instalando, ¿no? En los procesos que estamos desarrollando, ¿no? Son parte de nuestro tiempo. José, gracias a ti, gracias a los asistentes. Aprovecho, no sé si tienes el chat a mano, si puedes pulsar bajo, entrar al chat y pon los datos de la guía porque el Ah, público asistente está preguntando por la guía, por lo tanto, yo te los puedo pedir aparte por privado, pero estaría bien. voy eh, a intentar, a ver, Si bajas la flecha un poco hacia abajo en la pantalla, te sí, saldrá todo el menú inferior voy a y el objeto lo puedes encontrar escribir. un enlace, aunque sea a internet, porque ya que está en, en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por lo menos poner el enlace a la publicación, ¿vale? Y yo En el- aprovecho para despedirme de todos los asistentes e invitándoles a la próxima y última conferencia que la darán dos compañeros nuestros de la Universidad de Valladolid, Sara Pérez y Daniel Villalobos, que fueron los chairs o, dijéramos, los encargados de coordinar y editar uno de los congresos internacionales de Docomomo Ibérico en España, el de septiembre de 2023, que estuvo dedicado precisamente a la intervención en el patrimonio de la arquitectura del movimiento moderno. Y por lo tanto, yo creo que va a ser muy interesante y por eso os invito a todos y a todas a vernos y os emplazo a dentro de un mes. Pues Muchísimas gracias. ahí Ahí está tenéis el enlace a la el publicación. enlace. Os lo dejo un minuto más por si queréis copiarlo, por si queréis clicarlo. Y lo Copiarlo. digo porque en algún momento nos van a cerrar la sesión. Pues lo dicho, Muchas muchas gracias a todas y a todos. Y Andrea, a ti, gracias también, por supuesto, porque con esa presentación uno va a cualquier sitio. Muchísimas gracias, lo dejamos aquí Un y bueno, saludo. pues el encargado de la grabación puede proceder a su cierre. Muchísimas Salud. gracias.